caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Estamos entonces aquí con la doctora Ana Miranda, que dirige una maestría en estudios y relaciones del trabajo. Bueno, a ver, contanos, Ana, ¿es una novedad dentro del sistema educativo nuestro hablar de prácticas educativas laborales? No, no es una novedad. Las prácticas educativas laborales tienen una larga historia en el sistema educativo, sobre todo vinculados a la educación técnica y técnica profesional, pero sobre todo a partir de los años 90 adquirieron otro carácter, básicamente a partir de un decreto que habilitó lo que se denominó en ese momento como pasantías. Era un decreto 340 del 92, para aquellos que lo recordamos, lo trabajamos muchos años. Habilitaba las pasantías de nivel secundario y universitario a todos los alumnos y generó en ese momento una amplia precarización en el empleo juvenil, sobre todo universitario. Creo que cuando escuchamos a los alumnos hablar de la precarización, hacen sobre todo referencia a estas experiencias. Estas prácticas, ¿qué es lo educativo y lo justo? ¿Que sean gratuitas o que sean pagas? Bueno, volviendo, digamos, un poquito a la historia, en ese momento las pasantías tenían un reconocimiento, pero básicamente porque muchas veces reemplazaban puestos de trabajo. Básicamente se hacían en jornadas muy largas y reemplazaban puestos de trabajo formales, ¿no? En un conjunto de que luego se denominó como contratos basura, ¿no? Que se derogaron a partir de los 2000. Y también en el sistema educativo, a partir de los 2000, cambió la forma de pensar estas prácticas y se empezaron a denominar ahora prácticas educativo-laborales, y tuvieron una legislación específica que, por un lado, acotaron el tiempo, las relacionaron específicamente con el estudio que llevaban a cabo los estudiantes que se iban, en todo caso, a hacer estas prácticas a sitios externos o inclusive también a veces internos de los establecimientos educativos. Y bueno, en algunos casos también se homologó a los convenios colectivos. Ahora, ¿y cuándo estas experiencias son efectivas y cuándo se desvirtúan? Bueno, son efectivas primero, cuando tienen relación con los y las estudiantes estudian, digamos, cuando es expresión de su conocimiento, y también cuando son acompañadas particularmente tanto de las escuelas como desde las empresas. Claro, ahí hay un riesgo entonces que es que hay que ver si cada institución va a conseguir un lugar para las prácticas relacionado, como vos decías, con lo que los chicos estudian, porque además esa gestión la tiene que hacer la escuela. Sí. Y es posible que para algunos directores, en algunos barrios, lo que sea, o la habilidad de la propia escuela, en algunos casos se consigan esas prácticas relacionadas con el estudio de esos estudiantes, y en otros casos no. Esa es una de las cosas que llama la atención, por lo menos de los documentos que se han leído hasta ahora. Los documentos dicen explícitamente que quienes tienen que conseguir las prácticas educativas laborales son las escuelas. A mí también me llamó la atención particularmente de que no se hablara del resguardo de directores sobre el movimiento de los alumnos. Este es un tema bastante central, estamos hablando de muchachos, muchachas que todavía están matriculados en la escuela y son menores de edad. Y por otra parte, bueno, está el tema particularmente de que decían también los estudiantes que explícitamente son gratuitas, cuando en algunos otros casos las prácticas educativas laborales incluían también algún pago viático o reconocimiento. Tal vez habría que pensar que esto tendría que coordinarlo y gestionarlo el propio ministerio. Yo creo que el Estado tiene un rol en la compensación de las diferencias. Si nosotros solamente decimos, bueno, entonces que las escuelas se arreglen por sí solas, y bueno, seguramente las escuelas que están en barrios y con recursos en general de mayor nivel socioeconómico accederán en todo caso también a esos recursos, y aquellas que no tendrán muchas más dificultades. Y esto ya se ha visto en investigación. Hay investigaciones del gobierno de la ciudad que demuestran que inclusive en los programas propios, que aquellas escuelas que consiguen expresar mejor el vínculo de educación-trabajo son aquellas de mayores recursos. Bueno, te invito a escuchar a una docente.
Lo que se cuestiona de la reforma en un principio es que los documentos que nos han llegado son todos borradores, no son oficiales, dicen en proceso, son bastante escuetos, entonces no hemos podido sentarnos a discutir con información, digamos, fehaciente, y las preguntas que hemos hecho a las autoridades han sido respondidas de, literalmente, bueno, ya vamos a averiguar. Por ejemplo, el tema de las pasantías, hemos preguntado si van a ser a contraturno, nos han dicho que no se sabe todavía. El tema de las rúbricas, de los créditos, realmente no sabemos, no tenemos información suficiente para realmente, digamos, pronunciarnos al respecto. Digamos, sí podemos pronunciarnos que estamos en contra de que una reforma se realice de manera tan desprolija, tan apurada, sin documentos oficiales y sin consultarnos. Lo que también cuestionamos es que esto bajó de arriba, se filtró, no lo sabemos, pero no hemos sido partícipes. Ahora dicen que podemos empezar a opinar, pero la realidad es que ya hay escuelas piloto o pioneras, como ellos le llaman, y no sabemos cómo esto nos va a afectar en las aulas, en nuestra estabilidad laboral. No nos dan respuestas y nos parece que el proceso tendría que haber sido de otra forma mucho más seria y menos improvisada. En los PowerPoint figura que se va a favorecer el trabajo por áreas, cosa que en sí suena muy bien y que de hecho ya estamos haciendo, pero se nos ha planteado que eso implica trabajar con parejas pedagógicas. Eso no está escrito en ningún documento, no sabemos cuántos docentes va a haber por aula. Lo que pedimos es información concreta, oficial, en un documento serio, que no esté improvisado y que podamos sentarnos a discutir y de ahí hacer nuestros aportes. Y pedimos también tiempo, porque cualquier reforma lleva tiempo. ¿Qué te surge, Ana? Yo creo que a esta altura ya el proceso democrático que vive nuestro país es indudable que ninguna política puede estar exenta de un proceso participativo. Y en este caso tenemos el proceso participativo que abarca a docentes, a estudiantes y a padres, a lo que se denomina la comunidad educativa en general, que es una comunidad educativa además altamente participativa y calificada, digamos, comprometida con la educación de sus hijos, y yo creo que este es un proceso que en algún caso tiene algo de un componente de aprendizaje también para todos. Bueno, te voy a leer mensajes. Romina Daniela Obregón dice: hay mucha desinformación con respecto a la reforma educativa. No estoy de acuerdo en que los alumnos realicen pasantías gratuitas. Me gustaría saber con qué fin se realiza. Y la otra, que es Emma Karina Vizcarra, dice: me gustaría saber dónde harán estas pasantías los alumnos y quiénes serán los profesionales que acompañarán esa incursión. No solo quiénes, se me ocurre, sino cómo, ¿no? Los docentes saben cómo acompañar el proceso de aprendizaje en las diferentes disciplinas. Me pregunto si saben cómo acompañar una práctica educativa laboral. Bueno, este no es un asunto sencillo. Yo creo que revisando un poco la experiencia internacional también podemos encontrar varias de las claves que nos pueden enseñar o donde podemos observar faros, ¿no? De a dónde ir, cuál experiencia fue positiva y cuál también fracasó para no cometer los mismos errores. Nosotros en investigación tenemos mucho vínculo, hemos tenido mucho vínculo con la experiencia alemana, que quizás es una experiencia muy interesante en relación a una parte del sistema educativo tiene una formación que en general se dice dual en español, que intercambia en todo caso prácticas en los establecimientos productivos y también como de servicios y la escuela. Pero estas prácticas son muy acompañadas, son acompañadas por profesores en las escuelas. No es que los alumnos no van más en el último tiempo, van algunos días y otros van a la escuela. Y también son acompañadas en los establecimientos productivos de servicios o en las organizaciones también de la sociedad civil que participan en este programa. Y después, esto forma parte de una interrelación, de un sistema que no se expresa, por lo menos en los documentos que se han visto hasta ahora. Claro. Retomo esto que vos decías, es muy importante, estamos hablando de quinto año y dejar la escuela para ir a las prácticas seguramente es un error porque la escuela es la que los agrupa, es el año de cierre, es el año donde, bueno, cada chico debería
poder egresar con un proyecto personal lo más claro posible. Y eso, el lugar para eso es la escuela. Sí, es la escuela y es la interacción con lo que se denomina los adultos significativos. Yo por lo menos... Yo agregaría los pares también. Y los pares, exactamente. ¿No? Sí. Los adultos significativos y los pares, que son los que forman el mundo juvenil de esa etapa. Así es. Ana, ¿te quedás con nosotros? Sí. Retomamos enseguida con Alejandro Basiliades y Roxana Peraza. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas